Titulares. Cientos de militares y policías ingresaron a las cárceles tras la liberación de los rehenes. El Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea calificó el proyecto de ley que busca incrementar el IVA al 15%. Niegan pedido del vocal de la Judicatura Javier Muñoz para conectarse a sesiones virtuales desde la cárcel 4 de Quito. La policía inhabilitó una pista clandestina en la provincia de Santa Elena. Y en lo internacional, graves inundaciones amenazan la capital de la República en el Congo. Muy buenas noches, queridos amigos de Noticias Oromar Dominical. Gracias por acompañarnos en este nuevo noticiero donde les vamos a contar algunas noticias sobre el conflicto armado interno y más adelante ampliaremos toda esta información. Así que bienvenidos. Los funcionarios del SNAI fueron liberados tras permanecer secuestrados durante varios días por reos de distintas cárceles del país. Más detalles en la siguiente nota. Luego de 5 días de permanecer como rehenes, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas lograron la liberación de todos los funcionarios del Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad. Dichas intervenciones fueron ejecutadas en Azuay, Cañar, Esmeraldas, Cotopaxi, Tungurahua, El Oro y Loja. El sábado 13 de enero, la Policía Nacional informó que se logró la liberación de 11 funcionarios del SNAI que estaban secuestrados en la cárcel de Esmeraldas. Ese mismo día, pero en horas de la noche, Cristian Zamora, el alcalde de Cuenca, informó que todos los rehenes que estaban en la cárcel del Turi en Azuay fueron rescatados con vida. De manera inmediata fueron trasladados a centros hospitalarios para su verificación médica. Minutos más tarde se informó que al menos 15 guías penitenciarios y funcionarios también fueron liberados de la cárcel de Machala en la provincia del Oro. Lamentablemente, un guía perdió la vida en medio de un cruce de balas y otro permanece herido. Los motines y la toma de rehenes se produjeron desde el pasado lunes 8 de enero, luego de que Adolfo Macías, alias Fito, no fuera hallado en su celda en la cárcel regional de Guayaquil. En horas de la mañana de este domingo 14 de enero, el gobierno indicó que se recuperó el control de las cárceles del país, lo que de una u otra manera tranquiliza al pueblo ecuatoriano en medio de la incertidumbre del conflicto armado interno. María Emilia Vera, Noticias Oromar. Cientos de policías y militares ingresaron a 7 prisiones del país para ejecutar requisas y retomar el control de los centros carcelarios en el marco del conflicto armado interno. Luego que la noche del 13 de enero se lograra la liberación de todos los rehenes en diversas cárceles del país, cientos de militares y policías ejecutaron intervenciones desde la madrugada de este 14 de enero en los centros de privación de libertad. Según la policía, los uniformados ingresaron a las cárceles de Esmeraldas, Machala, Azogues, Cotopaxi, Loja, Tungurahua y El Turi para requisar a los internos y tomar el control. Desde las 5 de la mañana nos encontramos realizando la intervención al Centro de Rehabilitación Social de Esmeraldas. Se ha realizado esta operación con total éxito. Vamos a continuar aquí laborando durante todo el día. Y este tipo de actividades estamos desarrollándonos en coordinación con el alto mando institucional. En la cárcel de Machala, por ejemplo, se logró desactivar la amenaza de cilindros de gas que reos habían colgado en el perímetro externo. Pero para ingresar a este centro penitenciario, los uniformados tuvieron que activar detonaciones. En sus redes sociales, las Fuerzas Armadas y la policía publicaron imágenes del momento en que los reos de las diferentes cárceles fueron sometidos. En la acción se decomisaron objetos prohibidos como explosivos y armas, además de electrodomésticos y licores. Algunos de estos elementos se encontraban encaletados en pisos y paredes. Este amplio contingente de uniformados efectúa las acciones en el marco del conflicto armado interno que fue declarado por el presidente Daniel Noboa el pasado 9 de enero. En este sentido, el primer mandatario aseguró que están tomando el control de las cárceles y felicitó a la policía y a las Fuerzas Armadas. Tania Loor, Noticias Oromar.
Desde que el presidente Daniel Noboa declaró el conflicto interno armado, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional ejecutaron casi 13.000 operativos. Conozcamos los resultados obtenidos. Desde el pasado martes 9 de enero que el primer mandatario Daniel Noboa decretara el conflicto armado interno, más de 1.000 personas han sido detenidas por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. De acuerdo con los organismos de seguridad, entre el 9 y el 14 de enero se realizaron 12.974 operativos en las 24 provincias del territorio ecuatoriano. Dichas intervenciones dejaron como resultado a 1.327 personas detenidas. De ellas, 143 serían por supuesto terrorismo. Desarticularon 32 presuntos grupos terroristas y 27 presos fueron recapturados. 5 supuestos terroristas fueron abatidos. Además, incautaron 491 armas de fuego, 268 armas blancas, 12 alimentadoras, 10.241 municiones y 462 explosivos. 14 embarcaciones fueron aprehendidas, se recuperaron 343 vehículos y 195 motocicletas y se decomisaron 2.755 galones de combustible. Según un informe del bloque de seguridad, al menos 94 de los detenidos ya fueron procesados y tienen orden de prisión preventiva. También se dio a conocer que 11 policías fueron liberados. Lamentablemente, 2 agentes policiales fueron asesinados, 8 atentados a infraestructuras policiales y 3 atentados a infraestructuras públicas y privadas. En las últimas horas se han registrado nuevos operativos que han permitido la detención de presuntos terroristas, por lo que la cifra de capturados se seguirá actualizando. María Emilia Vera, Noticias Oromar. Y en redes sociales se viralizó un video en el que se observa al suboficial Alberto Gómez secuestrado en anteriores días en un popular barrio del norte de Quito, pidiendo ayuda al presidente Daniel Noboa. El uniformado dijo que sufre maltratos y lleva 4 días sin comer. Tras varias horas de la difusión del audiovisual, la Policía Nacional, luego de un despliegue de última hora, informó que el uniformado fue localizado con vida en la parroquia de Tumbaco, al noroeste de la capital, siendo trasladado inmediatamente a una casa de salud para su valoración médica, donde se encuentra a buen recaudo. Mientras tanto, los cancilleres de la Comunidad Andina de Naciones mantuvieron una reunión para analizar la situación de nuestro país ante la crisis de seguridad. En este encuentro participaron los ministros de Relaciones Exteriores del Ecuador, Perú y Bolivia, quienes emitieron un comunicado con las resoluciones adoptadas en la 23ª reunión extraordinaria de ministros del ramo. Uno de los puntos acordados para esta cita es adoptar medidas concretas y efectivas para la lucha contra la criminalidad organizada transnacional. Otra de las resoluciones implica un encuentro que se realizará en Lima el 21 de enero de este año y también participarán los ministros de seguridad de los países miembros. Y en otras noticias, el Consejo de Administración Legislativa calificó a trámite el proyecto de ley enviado por el presidente Daniel Noboa, que propone el alza del IVA al 15%. La decisión se tomó con el voto dirimente de Henry Kronfle, quien preside el legislativo. A partir de este domingo, el proyecto de ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica, que busca incrementar el IVA del 12 al 15% será tratado por la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea. La sesión del CAL se desarrolló de manera telemática. Ahí sus vocales decidieron que la mencionada comisión presidida por la asambleísta oficialista Valentina Centeno será la encargada de tramitar y elaborar el informe que será debatido en el Pleno. La votación fue apretada, registrándose divergencia de criterios. Así Esther Cuesta y Viviana Veloz de la Revolución Ciudadana y Alexandra Castillo de Construye votaron en contra, mientras que a favor los legisladores Diego Matobelle, Eker Recalde y Henry Kronfle. Ante el empate, el voto dirimente de Kronfle pesó para que el proyecto se quede en la Comisión de Desarrollo. El movimiento Construye no está de acuerdo con el alza al impuesto al valor agregado IVA. Sin embargo, se tiene que cumplir la capacidad que tiene el presidente de la República de remitir leyes económicas urgentes y más en carácter tributario a la Asamblea Nacional para que sean tramitadas. En los próximos días, se tiene previsto que el debate empiece en el Pleno, pues la Asamblea Nacional tiene hasta el próximo 10 de febrero para aprobar o negar el proyecto. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar.
Jueces, fiscales, asambleístas, entre otros, deberán presentar un informe mensual de sus ingresos a la Unidad de Análisis Financiero y Económico. La disposición consta en la reforma a la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Lavado de Activos. Desde febrero, jueces, fiscales, miembros de la cúpula militar y policial en servicio activo y pasivo, directores de centros de rehabilitación social, guías penitenciarios con rango de jefaturas, deberán presentar cada mes a la Unidad de Análisis Financiero UAFE un informe de sus ingresos. La disposición consta en la reforma a la Ley de Prevención, Detención y Erradicación del Lavado de Activos, que fue aprobada por el Parlamento en febrero de 2023. Los reportes serán sobre las operaciones nacionales e internacionales cuya cuantía sea igual o superior a los $10,000. Para poder hacerlo, primero deberán obtener un código de registro ingresando a la web de la entidad. Este proceso solo se podrá realizar hasta el 15 de enero. Sujetos obligados a informar a la UAFE son también las casas de valores, las agencias de turismo, los inversionistas mobiliarios, los contadores y abogados, los promotores artísticos y los clubes de fútbol, entre otros actores. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. La sentencia por el delito de cohecho en contra del expresidente del Ecuador, Rafael Correa, se ratifica. Esto luego que la Corte Nacional de Justicia admitió el trámite del recurso de revisión en el caso Sobornos. Por unanimidad, el Tribunal de Revisión de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia decidió inadmitir los recursos de revisión presentados por Ramiro Galarza y Alberto Hidalgo. Ambos letrados impugnaron la sentencia de condena dictada dentro del proceso penal por el caso Sobornos y también conocido como Arroz Verde. Para tomar esta decisión, el Tribunal de la CNJ estudió íntegramente el contenido de los escritos que tenían los medios de impugnación, concluyendo que los abogados no los sustentaron debidamente. Recordemos que la Corte Nacional sentenció a 8 años de prisión a 18 personas, entre ellos a Rafael Correa y Jorge Glass, expresidente y vicepresidente respectivamente. Además, deberán cumplir con esta condena Alexis Mera, ex asesor jurídico de la presidencia, los exministros María de los Ángeles Duarte, Vinicio Alvarado y Walter Solís, la ex candidata a la alcaldía de Guayaquil Viviana Bonilla y el ex asambleísta Cristian Viteri, entre otros. Según la justicia, la red delictiva recaudó en el periodo investigado más de $7,5 millones. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Momento de la primera pausa comercial, pero manténganse en sintonía de nosotros porque ya regresamos con más noticias. Además, recuerde que nos puede seguir en vivo a través de www.oromartv.com. Ya regresamos con más Noticias Oromar Dominical. Ya estamos de vuelta con más información. El Consejo de la Judicatura negó la solicitud del vocal Javier Muñoz para conectarse virtualmente a las sesiones del Pleno del organismo desde la Cárcel 4, donde cumple prisión preventiva. El vocal principal del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz, quien cumple prisión preventiva en la Cárcel 4 de Quito por presunta obstrucción a la justicia, no podrá participar de forma virtual en las sesiones del Pleno. La petición de Muñoz para que se envíen a su correo electrónico institucional los enlaces para conectarse fue negada por el presidente temporal del organismo. En virtud de las potestades y atribuciones otorgadas por la Constitución de la República de Ecuador y la ley, en mi calidad de presidente del Consejo de la Judicatura, es mi obligación velar por el adecuado cumplimiento de la referida normativa, por lo cual niego el pedido efectuado por el vocal y debo manifestar que el mismo podría llevarme a convalidar un acto prohibido por la ley penal. Por lo tanto, dispongo mediante el despacho
que se le comunique al vocal la negativa. El pedido de Muñoz fue solicitado el 12 de enero, ya que este lunes 15 debía reincorporarse a sus funciones, pues el pasado 29 de diciembre de 2023, un día después de ser detenido en San Borondón, solicitó 16 días de vacaciones. El juez que dictó la prisión preventiva tanto a Muñoz como al expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, fue Luis Rivera. Tania Loor, Noticias Oromar. Asimismo, el Consejo de la Judicatura derogó las resoluciones que fueron aprobadas por el expresidente del organismo, Wilman Terán, y el vocal Javier Muñoz, de ampliar los periodos de 6 jueces de la Corte Nacional de Justicia hasta el año 2030. Con la decisión tomada por el actual Pleno de la Judicatura, terminarán sus funciones el 4 de febrero de 2024 los magistrados Fabián Racines, Walter Macías, Luis Rivera y Byron Guillén. Los 2 últimos forman parte del Tribunal de Revisión del caso Sobornos, mientras que Racines es integrante de un tribunal del caso Metástasis. Por su parte, los jueces Felipe Córdoba y Rosana terminan sus periodos en el 2027. Y cada 13 de enero se conmemora el Día de la Lucha contra la Depresión. El Ministerio de Salud Pública atiende casos de depresión de acuerdo a su gravedad en servicios de salud mental. En este contexto, a escala nacional, en el 2023 se registró un total de 113.940 atenciones de trastornos depresivos en los 3 niveles de atención que son servicios ambulatorios, salud mental hospitalaria y centros especializados. Además, se cuenta con establecimientos móviles de salud en las nuevas coordinaciones zonales del país. Para esta problemática se cuenta con un proyecto de inversión de $25 millones que ha priorizado la contratación de 39 psicólogos, 12 psiquiatras, 41 trabajadoras sociales y 30 terapistas ocupacionales en el país. La Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración de México detuvo a migrantes de Ecuador y Guatemala que viajaban de forma ilegal en un autobús de pasajeros en Veracruz, en el sureste del país. La detención se dio mediante un puesto de inspección en una carretera ubicada en la localidad de Las Chuapas. Se contabilizó un total de 182 personas migrantes, donde se encontraban 8 menores no acompañados y 15 familias compuestas de 39 personas. Además, identificaron a 28 mujeres y 107 hombres adultos, quienes fueron trasladados a las instalaciones migratorias del municipio de Acayucán, a fin de definir su situación legal. En la capital de la República, las terminales terrestres de Carcelén y Quitumbe, ubicadas en el norte y sur de la urbe respectivamente, operan en horarios permitidos y bajo parámetros de seguridad. Esto debido al estado de excepción que se vive en el país. Este fin de semana es el primero en el marco de un estado de excepción, por lo que el Cabildo de Quito recordó a la ciudadanía que las terminales terrestres cumplen sus actividades dentro de los horarios permitidos y bajo estrictos controles de seguridad. Constatamos que las operadoras de tránsito ofrecen el servicio con normalidad de 5 a 23 horas, por lo que las estaciones interprovinciales de Quitumbe y Carcelén se mantendrán abiertas durante este tiempo. Desde el municipio aseguraron que las terminales terrestres son monitoreadas las 24 horas y custodiadas por seguridad privada y además cuentan con personal de la empresa pública metropolitana de movilidad capacitada para asistir a los pasajeros de presentarse alguna eventualidad. El Cabildo del Distrito Metropolitano de Quito recomendó a la ciudadanía a mantenerse informados por los canales oficiales. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Y el equipo antiexplosivos del Grupo de Intervención y Rescate descartó una amenaza de bomba en una unidad del trolebús. La alerta se registró el sábado cuando los usuarios notaron la presencia de un paquete sospechoso. El personal de la Policía Nacional llegó hasta la avenida Teniente Hugo Ortiz, en el sur de la ciudad, donde se aplicó el procedimiento correspondiente. Los usuarios fueron evacuados y un can detector de explosivos
junto con el personal especializado, determinaron que el artículo olvidado en la unidad no representaba ninguna amenaza. La empresa de transporte de pasajeros informó que, una vez que se conoció la alerta, se aplicaron los protocolos de seguridad con el apoyo de la policía para salvaguardar la integridad de los pasajeros. Y mucha atención porque ayer, a pocos minutos de que empiece el toque de queda, se registró un nuevo hecho violento en el sector Atacucho, al norte de Quito. Según se ha dado a conocer, 3 sujetos armados ingresaron a un billar de dicha zona y abrieron fuego con su arma, acabando con la vida de una persona y dejando otras 5 heridas. Hasta el lugar llegó el personal policial para realizar las debidas investigaciones. Hasta el momento no se ha indicado el estado de salud de los heridos. Y un operativo ejecutado en la comunidad de San Rafael, jurisdicción de la parroquia Chanduy, ubicada al sur de la provincia de Santa Elena, desmanteló una pista clandestina que era usada por organizaciones catalogadas como terroristas, según indicó la Policía Nacional. Luego de su descubrimiento, los uniformados, en conjunto con militares, utilizaron artefactos explosivos como dinamitas para su destrucción. Y en Tumbaco, provincia de Pichincha, tras tareas de gestión investigativa realizadas por miembros de la Policía Nacional, se registró la circulación de más de 5 millones de dosis de cocaína, equivalentes a media tonelada. Según se indicó, la droga estaba oculta en alimento para caballo y fue encontrada al interior de un camión. Además de ello, la intervención logró la aprehensión de un ciudadano responsable del delito. A nivel nacional se han decomisado un total de 5.319 kilogramos de droga desde el martes 9 de enero. La mañana de este sábado 13 de enero se registró un accidente de tránsito en el paso lateral de Ambato, a la altura del nuevo terminal terrestre en la provincia de Tungurahua, en el que murió el militar Walter Castillo. Otros 8 uniformados resultaron heridos. Según el ejército ecuatoriano, el vehículo táctico perdió pista y terminó en un barranco. Las personas heridas fueron evacuadas a casas de salud cercanas para recibir la atención médica necesaria. El accidente fue reportado al servicio de emergencias del ECU 911 a las 10 de la mañana con 55 minutos del último sábado. Se coordinó con la Policía Nacional, Ministerio de Salud Pública, la Dirección de Transporte, Tránsito y Movilidad y los servicios municipales. Nos separamos nuevamente y al regresar les contaremos las noticias del mundo y del deporte. Ya volvemos. Con esto nos despedimos, muchas gracias por acompañarnos y recuerden que los esperamos mañana con más información a partir de las 6 horas. Muy buenas noches.